Buenas tardes, mi nombre es Vicente Suárez, soy docente del Instituto Nacional de Administración Pública y me han pedido que platique con ustedes en esta ocasión sobre el divorcio que existe entre la educación y la administración. Este es un tema profundo, difícil, algo interesante que deben conocer todo educador y todo administrador, o simplemente cualquier docente interesado en los asuntos escolares y su administración, o todo administrador que esté interesado también en los asuntos de la docencia. Debemos empezar por la parte básica. Las funciones sustantivas de una organización, de una institución, de una empresa, se relacionan con su quehacer principal. Si estamos en una fábrica de ollas, la función sustantiva sería tal, hacer ollas. Todo lo demás serían trabajos administrativos o trabajos de staff, el pago de la nómina, el inventario, etc. Si tratamos de un hospital, los servicios médicos son mucho más específicos todavía. Tenemos, por ejemplo, que los servicios médicos tienen 3 funciones sustantivas de cajón: las funciones de médicas o el servicio médico, el servicio hospitalario, por así decirlo, el servicio de docencia o la función sustantiva de la docencia y la función sustantiva de la investigación. Los grandes centros médicos se dedican a estas 3 cosas. En realidad cualquiera debería de hacerlo, pero dejemos estos ejemplos y vayámonos a la educación. Cualquier docente o persona que esté insertada en el negocio de la educación sabe que las funciones sustantivas son 3: la docencia, la investigación y la difusión. Esto significa entonces que el quehacer al que una primaria, una secundaria, una institución media superior o en la universidad, por supuesto, deben dedicarse a esto. El trabajo que acontece en el aula es la principal función sustantiva. Los procesos instruccionales o procesos de enseñanza-aprendizaje. En segundo término, los procesos de divulgación, todo lo que es enseñanza extracurricular y lo que tiene que ver con el trabajo propio en conferencias, simposios, cualquier ciclo de trabajo extra aula. Finalmente queda la investigación, una de las funciones sustantivas desgraciadamente menos socorridas, menos soportadas por nuestras instituciones educativas, pero sigue siendo una de las partes sustantivas. De ese modo queda el segundo grupo, que son las funciones adjetivas, en las cuales encontraríamos el desarrollo de la administración, las tareas de servicios generales, por supuesto los servicios escolares, las funciones de apoyo, de soporte, funciones adjetivas. Aquí desgraciadamente existe desde la realidad el problema de un divorcio, una falta de comunicación. Tal vez sea un poco exagerado usar la palabra divorcio, pero su servidor como docente y su servidor como administrador de una institución educativa lo hemos vivido desde las 2 caras de la moneda. Y entonces tenemos problemas en cómo es que el docente puede enfrentar el trabajo en el aula con apoyo o sin apoyo de la administración. Y viceversa, cómo es que el administrador siente que el docente no lo ayuda en el desarrollo de las funciones de planeación, organización, evaluación, etc. De aquí surgen entonces 3 grandes temas: la educación como una empresa que finalmente requiere ser organizada. Digo empresa para que quede muy claro el término. Es obvio que hablamos de educación pública, pero eso no exime, por supuesto, a la administración privada. El segundo gran tema que tendría que ver entonces con la administración, con la especificidad de la educación. Y finalmente, la comunión de ambas tareas. ¿Qué puntos en común unen a la tarea de la educación con la tarea de la administración? Y esto nos lleva entonces a entender muchas cosas interesantes de las cuales tendremos cierto tiempo. Por ejemplo, comencemos con el negocio de la administración. Cuando hablamos de administrar, hablamos de una larga historia de acontecimientos, de teorías, de supuestos prácticos y, por supuesto, desde una visión paradigmática. Es decir, finalmente la administración es un paradigma.
Como lo dice su creador, Thomas Kuhn, es un conjunto de supuestos teóricos, metodológicos y epistemológicos que resuelven un problema. ¿Qué problema resuelve la educación entonces? ¿Qué problema resuelve la administración? La administración tiene que ver sobre todo con el logro de objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de la educación? Este es un trabajo totalmente teórico práctico. Pensemos en la historia de la educación. Tenemos Troya, tenemos Grecia, tenemos a los chinos, tenemos grandes comunidades o culturas como los mexicas, los aztecas. Todos ellos tuvieron sistemas educativos, y de estos sistemas educativos lo que buscaban era formar hombres y formar mujeres adecuados a las necesidades, problemas, retos u oportunidades de su propio tiempo, o de sus propios tiempos, mejor dicho. ¿Qué estamos pensando entonces para nuestro país? ¿Qué esperamos para México? Estamos buscando crear qué tipo de hombre o mujer que hagan frente a los problemas y necesidades, retos y oportunidades del siglo XXI. Esos son los objetivos educativos a los cuales debe haber comunión con la administración. Si la administración se preocupa por lograr objetivos, ¿cuáles son los objetivos de la educación? Pues, ¿no? Estamos en el aula. Niños de recién ingreso a un sistema educativo primaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son en nuestras manos? Los educadores, ¿qué hacemos con ellos? Igual los jóvenes que llegan a la secundaria, aunque ya traen ciertos años de estudio, finalmente la secundaria es un nuevo inicio otra vez, ¿no? ¿Qué tenemos entonces ahí? Arcilla, barro, ¿cómo los podemos moldear? ¿Bajo qué intenciones? Las intenciones educativas siempre están en tres niveles. Un nivel alto, que es el nivel gubernamental, dado por la Constitución misma desde el artículo 3 constitucional, todo el articulado de la Ley General de Educación, y todo esto se relaciona finalmente con códigos, instrumentos legislativos que tienen que ver con lo que el gobierno quiere para una sociedad. El segundo nivel es todavía más interesante, es un nivel institucional, es decir, cada escuela, cada plantel, cada director, cada gestor administrativo, junto con todo su cuerpo de colaboradores, va a tener una misión, una visión y ciertos objetivos a nivel medio, que se cuelgan, por supuesto, desde el alto nivel. Y esto es lo que va a ocasionar entonces que tengamos la oportunidad de hacer que las intenciones de alto nivel bajen en el nivel medio. Tenemos ahí los famosos planes estratégicos, por supuesto los planes anuales de trabajo, todo esto atado con ideas del sindicato, con ideas propias de los modelos de dirección y por supuesto las intenciones de alto nivel. Y llegamos al final al nivel áulico, donde el docente va a hacer que la institución y la parte gubernamental cobre vida o pierda todo sentido. Finalmente, el docente es quien va a hacer realidad los últimos objetivos del más bajo nivel. Ahí es donde entran las famosas taxonomías de Bloom, taxonomías de Ausubel, de Gagné, para establecer objetivos correctamente para el educando. De esta manera, si usted se fija en lo que estoy armando en este discurso, tenemos una unión entre objetivos administrativos con objetivos educativos. No debiera haber ninguna separación o divorcio, que desgraciadamente existe. Si vemos entonces a la administración como parte de una educación, el matrimonio sería lo más adecuado. Pasemos a la otra parte. ¿Qué hay con este asunto de la administración? ¿Cómo enfrentarlo igualmente, no? Tenemos recursos, tenemos medios, tenemos intenciones, nos faltan las estrategias. Y entonces el administrador tiene un qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, y finalmente las grandes estrategias y tácticas, el cómo. A la hora que el administrador necesita bajar estas ideas, requiere estar consciente de que la intencionalidad educativa es clave. ¿Qué buscamos en la educación? Formar hombres y mujeres. ¿Cómo va a coadyuvar el administrador ahí? Tenemos un plan estratégico, un plan anual. A la hora de empezar a hacer el trabajo necesitamos entonces tomar en cuenta un objetivo que voy a hacer y una estrategia. Esta estrategia puede ser
de acuerdo a modelos positivistas, dialécticos o híbridos. Cualquier idea que se adhiera, se acoja, se cobije bajo los principios administrativos básicos de un modelo. Aquí es donde el directivo tiene que estar muy bien formado, donde el directivo debe de tener claras las ideas de gestión. Si voy a hacer planes, ¿bajo qué principios? ¿Cómo voy a organizar el trabajo escolar? Finalmente tenemos que sacarlo porque es la talacha, la chamba del día a día, pero su desarrollo no es tan fácil de lograr si no tenemos un plan. Cuando tenemos finalmente las acciones que vamos a ejecutar, llegamos a la parte de la acción. Ahí es donde viene la parte del liderazgo. Si ya tenemos ideas bien claras, tomando en cuenta la misión propia del educador, que nosotros la hacemos realidad como administradores o coadyuvamos a hacer la realidad, entonces tenemos que pasar a la acción. La acción tiene que ver con una operatividad que realmente sea bien dirigida, bien armonizada. El reflejo de un modelo de administración se puede ver totalmente en la facilidad o en los obstáculos que el administrador le puede presentar al docente, al trabajo sustantivo. En lugar de eso, podríamos coadyuvar entre ambos y lograr mejores resultados. Piensen en el administrador entonces en esa forma, ¿no? Planea, dirige o ejerce la operación para finalmente llegar al tercer paso, que es la evaluación. Y entonces el asunto se vuelve un círculo cerrado, se retroalimenta. Si desde el principio nosotros planeamos los indicadores adecuados de nuestros objetivos, los vamos cuidando y finalmente lo hacemos sumativamente, hemos logrado la perfecta evaluación. Una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Aquí es interesante ver entonces la gran unión que existe entre los modelos educativos con los modelos administrativos. Y tan solo se nota, insisto, en estos tres tipos de evaluación. Ustedes, docentes que pudieran estar viendo este video, van a reconocer inmediatamente que la evaluación, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa son propias de la clase de un proceso instruccional, pero el administrador avesado también lo sabe. También hacemos diagnósticos, también hacemos evaluaciones formativas, procesuales, hasta llegar a las sumativas y puntuales. Esto logra entonces que haya un perfecto matrimonio entre las tareas de uno como del otro. Ahí está la clave. Debemos entender entonces que la misión de la educación es diferente a la misión, a las tareas propias de cualquier otra disciplina o trabajo. Todas las instituciones tienen una misión y esta la tomo en cuenta como la intención de mayor nivel. Si nosotros nos damos cuenta entonces, la Secretaría de Gobernación, la Dirección General X, Y o Z, tienen sus misiones, tienen sus visiones. La misión educativa entonces es la principal parte que hace un corte con la educación, porque la misión es histórica. Todos estos procesos que mencionaba entonces de planear, organizar, dirigir y finalmente evaluar, se atan a una manera de ver el trabajo de la docencia, el trabajo de la educación y del administrador educativo desde otro punto de vista. Ahí tenemos grandes asuntos que resolver. En esta línea entonces, colegas, necesitamos comprender tres elementos básicamente que tanto unen al trabajo docente, educativo, de investigación o de difusión, con el trabajo administrativo, de planeación, de organización, de evaluación. Tres elementos de corte básico, dos que son qué y uno que es cómo. Ya habíamos hablado parte del primero, la misión. Si usted busca en libros de administración o de organización, teoría organizacional, encontrará que misión se define como la razón de ser de una institución, de una organización, la parte central a la que se dedica. Puedo darle otra definición. La misión en realidad es la representación, es el símbolo que nos permite entender y vivir las funciones que se nos hayan sido asignadas, ya sean sustantivas o ya sean adjetivas.
Cuando hablamos de misión, entonces tenemos una hipótesis. El ser humano, al relacionarse con su trabajo, tiene que justificarlo. No importa qué se haga. En cualquier institución tendremos, por supuesto, los grandes directivos, es decir, la alta dirección, los mandos medios y los operativos. Imagínense un trabajo, entre comillas, sencillo o muy operativo, que en cualquier institución podría ser, por ejemplo, lavar los platos. ¿Será importante? ¿Qué cooperación hago yo a lavar platos correcta o incorrectamente para el cumplimiento de una misión? Esto es importante y cuando uno estudia gestoría, dirección, liderazgo, lo debe de saber el estudiante y el egresado. Cualquier trabajo que ejecutemos, no importa lo humilde, entre comillas, insisto, que pudiera ser, es importante para el logro de los objetivos, principalmente de la misión. El Día del Maestro, por ejemplo, se felicita a maestros y maestras. Yo sugeriría que podríamos felicitar a la secretaria, a la gente que barre, a la gente de intendencia, a los de servicios generales, porque todos en conjunto finalmente coadyuvamos a la educación, a la misma misión, ¿no? Y no habrá un día del empleado administrativo educativo. Eso no es problema en realidad. A lo que me quiero referir entonces como conclusión es, debemos de comprender que la misión institucional de una escuela primaria, secundaria, universidad, la vivimos todos, la tenemos que entender y vivir tanto el alto directivo como el mando medio, como el analista, como la gente que está en servicios escolares, como la gente de servicios generales e intendencia. Si todos juntos sabemos que finalmente nuestra labor, nuestro trabajo, se centra en el estudiante, en ese futuro egresado, en esa gente a que viene día a día a capacitarse, a aprender y a formarse, tendremos que tener claro que el administrador y el docente, el educador, vamos hacia lo mismo. Que no suene a una perogrullada, porque no lo es. En realidad existe este divorcio. Muchas veces no comprendemos por qué cantidades inmensas de alumnos en un aula, por qué nos hace falta recursos, o el administrador dice, todos los docentes quieren todo a la vez y al mismo tiempo. Son muchas las frases que reflejan este divorcio. No es algo obvio, por lo tanto, lo que estamos estudiando. Vayamos al segundo objeto. Si el primero era la misión, quedamos que la segunda era la visión. Cuando hablamos de visión, hablamos de futuro. Piénsenlo un momento. Podemos preguntarle a alguien, si usted va a viajar en Semana Santa a Chiapas, a ese hermoso estado, su viaje inicia cuando está usted tomando el camión, el avión para irse a Tuxtla Gutiérrez y empezar el viaje allá. Si alguien piensa así, es correcto, ¿no? Cuando he preguntado a distintos colegas definiciones de visión, siempre me hablan de sueños, ideales, búsquedas en el futuro. ¿Por qué no gozar su viaje desde hoy que está usted decidiendo irse a Chiapas? ¿Qué va a hacer allá en Chiapas? ¿Va a visitar el Cañón del Sumidero, algunas lagunas, cascadas? ¿Por qué no en ver los boletos donde los compra? ¿Qué va a hacer? Toda esa planeación haría que la visión entonces no sea solo un momento de llegada, sino un trayecto. Eso es lo que puede suceder en la educación igualmente. No se trata de la visión al 2018, 2020, donde veremos que el egresado de primaria va a pasar a secundaria y viceversa, y continuaciones iguales. No, se trata entonces de que en un camino continuo tracemos con la misión visiones mensuales, visiones semestrales, hasta llegar a las grandes visiones anuales, a la visión final de la primaria, de la secundaria, la prepa, etc. Con todo eso debemos construir entonces caminos. Misión y visión unidas entonces le dan sentido a nuestra vida profesional, administrativa o docente, y por supuesto que le dan también sentido a un camino para lograr éxitos personales, éxitos reflejados de nuestros estudiantes, de nuestros colaboradores. Toda la gente entonces podemos trabajar en equipos que puedan lograr la gran misión y visión que históricamente tienen como encomendada la administración y la educación como una
par de disciplinas que trabajan para el mismo fin. La última parte, ya tengo los dos qués. Un qué cotidiano que me ayuda a entender y vivir mi trabajo, y un qué también cotidiano que termina en un fin. Y en ese fin tendremos grandes futuros, si así lo queremos, por supuesto. Nos falta el cómo, la estrategia. La estrategia también se une con la táctica. Estos cómo son muy interesantes, porque tienen entonces que hacer que estos objetivos, estos qués, se lleguen a conformar en realidad. ¿Cuáles son las grandes acciones que debemos de hacer? ¿Cuál diría usted que es la principal característica de una estrategia? Que es importante, que es necesaria, que es creativa, innovadora. Principalmente y antes que nada, las estrategias deben de ser resolutivas, efectivas. Si la estrategia es resolver problemas de matrícula, pues que esas acciones que se toman en cuenta el día de hoy y se van a ejecutar en el tiempo, realmente logren resolver el problema. Si usted es un gran estratega y logra hacer estrategias creativas y todo, pero no resuelven problemas, pues no es una tan gran estrategia finalmente, ¿eh? Ese es el punto entonces. Las estrategias entonces deben de unirse de manera contundente con los objetivos para lograr los fines últimos de la educación. La invitación aquí entonces de esta pequeña plática es comprender cabalmente que estas dos tareas o disciplinas no deben estar separadas, que tanto el trabajo del administrador es totalmente educativo como el del docente es el de cuidar y manejar correctamente los recursos que le son asignados. Con esta comunión que se lograra, la misión es la misma para los dos, es finalmente educar. No hay cuestión de que uno sabe de pedagogía y el otro no, que uno sabe de manejo presupuestario y el otro no, de ninguna manera. Los administradores entonces tenemos la obligación de comprender a qué o para qué trabajamos y por supuesto brindar todo nuestro esfuerzo para lograr causas teleológicas últimas que finalmente mejoran la sociedad de muchas maneras. Es obvio, como dicen algunos administradores públicos, que todas las empresas son públicas porque finalmente sirven a un espacio de la sociedad, pero la educación es de todas ellas la mayor. Yo sé que los licenciados en Derecho hacen mucho por nuestra humanidad, los ingenieros construyen el futuro, si usted lo quiere ver así, ¿no? Pero hay tres grandes oficios, profesiones, que son la docencia, la medicina y el servicio público. Y resulta que entonces el trabajo en educación pública, una o dos de ellas, y ahí es donde estamos insertos. Aprovechar todas estas oportunidades entonces, en lugar de estar divorciados, cada quien jalando para su lado, ¿no? No, el docente se queja del administrador que no lo apoya, o el administrador se queja de que el docente no aprovecha lo que tiene, debe quedar en el pasado. Algunas escuelas ya lo han logrado en otras latitudes, en otros países. México lo ha logrado en algunos ejemplos, en algunas localidades específicas en nuestro país, pero aún no es la generalidad. Debemos buscar entonces que esta comunión, esta amalgama se dé y logremos juntos entonces mejores futuros para nuestros egresados, que en una palabra es nuestro propio futuro. Colegas, quedo a las órdenes. Cualquier comentario, ideas, estamos aquí en el INAM. Buenas tardes.